Portanto, daria então o início à nossa mesa, passando a palavra à primeira comunicação de Juan Maria Gonçalves de la Rosa, com uma comunicação cujo título é De Menorca à América, Sonhadores, Enganados e Fundadores Los Minorcanos, 1768-1777. Juan Maria Gonçalves de la Rosa é professor de Geografia e História e escritor e atualmente colabora na secção Campus Aberto da Universidade das Ilhas Baleares. Bem-vindo, a palavra é sua. Buenas tardes a todos y a todas, muito obrigado. Muchas gracias por vuestras presentaciones. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por su organización, a mis compañeros de la primera mesa, que la verdad es que ha sido un honor escucharles y aprender un poco más de portugués. Y en especial darle las gracias a Sergio Hernández de la Universidad de Las Palmas, excelente investigador y amigo, que fue él el que me comunicó la temática del coloquio y bueno, y le estaba muy interesado en que presentara una de mis investigaciones, de mis líneas de investigación y bueno, y con mucho gusto y muy agradecido, como comentaban mis compañeros, de aprender y de escucharos. El tema que os voy a presentar son los Minorcans, ¿vale? Partimos de algunos datos para empezar importantes, partimos de la ciudad de San Agustín, en Florida, en Estados Unidos, ¿vale? Exactamente al sur encontramos una fortaleza que veis aquí, ¿vale? Bueno, que los investigadores sabemos que es una fortaleza construida arquitectónicamente sobre coquina, ¿vale? Quiere decir conchas extraídas del mar, ¿vale? Son rocas sedimentarias con fragmentos de concha del mar, con lo cual es una construcción bastante laboriosa, ¿vale? Se creen los investigadores que es el único vestigio, la única muestra que encontramos de la plantación de la que os voy a hablar hoy, de aquella plantación en la que con un macabro plan en un laboratorio de un doctor escocés fueron a parar la colonia de menorquines en el siglo XVIII, que serán tan importantes en el futuro de la zona este de los Estados Unidos de América, ¿vale? Rápidamente, para que entendáis el contexto donde nos encontramos, ¿vale? Menorca, la segunda isla del archipiélago balear, de las Islas Baleares, junto con Mallorca, Ibiza y Formentera y Cabrera, en España, en el siglo XVIII era británica. Los ingleses la conquistaron en el 1708, ¿vale? Empezaron a entrar la escuadra anglo-holandesa en 1708 y con el Tratado de Utrecht en 1713 pasó a ser totalmente británica. Luego, en la Guerra de los 7 Años, tuvo un periodo francés para pasar a ser inglesa de nuevo. Por otro lado, Francia cede Luisiana a España y España cede Menorca a los británicos, que es el resultado de la Guerra de los 7 Años. Tenemos que entender que en el Caribe, en la primera mitad del siglo XVIII, era una zona de tensión entre España e Inglaterra, fruto de esta guerra colonial, ¿de acuerdo? En el Tratado de París, que veis aquí la portada, hay un cambio de banderas en Florida y hay un movimiento de ajedrez en que España recupera Cuba y Florida pasa a ser de Inglaterra de nuevo. Con lo cual tenemos que Florida y Menorca son británicas, con lo cual entenderéis mejor ese intercambio y ese juego de poderes que vendrá luego. Los condados y las ciudades de la zona de Florida empezaban a plantearse una vida sin esta dominación británica, pero Florida, a diferencia de las 13 colonias restantes, tuvo un desarrollo muy distinto y muy opuesto. Florida para España en el siglo XVI había sido una fortaleza y un puerto estratégico, pero nunca se llegó a colonizar del todo. ¿Por qué? Pues porque era un territorio muy difícil para la colonización. Si me dejáis, cito textualmente una frase de 1821 de un congresista de Virginia, John Randolph, que decía que la zona de New Smyrna, en Florida,
Florida, señor, no vale la pena comprarla. Es tierra de marismas, ranas, cocodrilos y mosquitos. No, señor, ningún hombre se le ocurriría colonizar nunca esta zona de Florida. Había unas durísimas inclemencias naturales, había humedad, había mosquitos, había tiburones, era un entorno muy, muy complicado, no había urbanización, comunicaciones muy difíciles, había constante ataques de indios, había una rivalidad muy, muy grande entre las colonias y los indios, que acababan en muchas ocasiones con la esclavitud o con la deportación al Caribe. También había el peligro de los piratas por robo de mercancías, porque estamos en un contexto de revolución industrial. Los británicos tienen nuevas ideas de explotar nuevos territorios y nuevos pueblos. Y ahí es donde entra en escena este hombre que veis aquí, este hombre tan macabro, el doctor Andrew Turnbull. Andrew Turnbull era un inversor de la élite británica que fundó la sociedad industrialista de East Florida Society, ¿vale? Tenía una obsesión por la riqueza muy grande, y utilizaba diferentes métodos de expropiación que eran típicos en la época por parte de los ingleses, ¿eh? Presión fiscal brutal, esclavitud, expropiaciones, desplazamientos de población y emigraciones forzadas. Y en última instancia, la que os voy a presentar hoy, ese invitar, creer, ¿no? Dar el falso sueño a un grupo de menorquines, italianos y griegos de poder hacer el sueño americano, que luego nada de ello resultó verdad. El doctor Turnbull conocía los pueblos mediterráneos porque era cónsul en ciudades otomanas y griegas, por ejemplo en Esmirna, en la zona de Asia Menor. Pensó que, a diferencia de los esclavos negros de África, que eran muy costosos y muy caros traerlos, él pensó que una población nativa de Menorca, con algunos griegos e italianos que no estaban pasando un buen momento económicamente y socialmente debido a una falta de cosecha de tierras, a un cambio climático, a hambrunas, a pestes, a gente que no podía vivir, aprovecharse de ellos y ofrecerle un plan de vida nuevo, lo que él llamó el nuevo esquema, una nueva plantación. Hizo servir los famosos contratos indentured servants. Eran unos contratos que utilizaban en la época colonial, que duraban entre 4 y 6 años, que era la entrega de acres, zonas de tierra, después de trabajar una serie de años en la plantación. Lo que hizo el doctor Andrew Turnbull fue ofrecer 50 acres de tierra. Tened en cuenta que la tierra era entre 0,4 y 0,5 hectáreas, un acre, después de trabajar entre 6 y 8 años en la plantación. Suena bien, ¿verdad? Van a entregarme tierras, voy a América, voy a trabajar, voy a estar mejor que aquí y voy a poderme quedar luego con mis tierras cultivándola, ¿no? Además, el doctor Turnbull tenía buena relación con el nuevo gobernador de Florida, James Grant, y a la vez con el gobernador británico de Menorca, James Johnston. Además, era conocedor de la zona mediterránea, sabía que en la zona griega, en la zona italiana, sobre todo en la zona de Livorno, en la zona del Peloponeso y en la zona de Menorca, había un empeoramiento del clima, había pestes, la economía era deficiente y había grandes hambrunas. Entonces, 1.403 personas, mayoría menorquines, aunque también había griegos e italianos, esta imagen es de archivo sobre los Minorcans, salieron del puerto de Mahón en abril de 1768. En la travesía mueren 148 personas, solo llegan con vida 1.255 personas. El plan del doctor era tener lo que se conoció como una superpoblación estratégica, es decir, él sabía que iba a perder bajas durante el camino y mientras más me llevo, mejor será luego poder compensar esas pérdidas y adentrar a este grupo de personas en la explotación laboral que tenía pensado, ¿no? Eran agricultores, eran artesanos, eran pescadores. La ruta que hacen es Mahón, Gibraltar, Florida, concretamente con 8 naves. La travesía fue un desastre, como os he comentado, fue totalmente catastrófica, hubo accidentes y muertes por enfermedades. Se han documentado muertes por escorbuto. El escorbuto es la enfermedad de la carencia de vitamina C en el cuerpo debido a las condiciones deplorables de higiene y de alimentación que había en la travesía. Para que os hagáis una idea, cuando llegaron a Florida, en Florida solamente había 2.200 personas, de los cuales 1.000 eran indios
900 eran esclavos africanos y 300 eran indios de otra índole, los indios de Indo-Alaes, los que estaban fronterizos con ellos. Había muy poquitos blancos, tan solo habían documentados entre 100 y 200 blancos. Era una zona realmente inhóspita. Aquí vemos la idea de producción del doctor Turnbull, ¿vale? El trabajo en la plantación propiamente. ¿Cómo fue el trabajo de la plantación? ¿Qué se encontraron los Minorcans al llegar? Fueron víctimas de explotación, abusos, castigos y terror. Era conocida como la zona de New Esmirna como los mosquitos. Imaginaos, una zona llena de mosquitos que además de eso portaban enfermedades, eran grandes portadores de enfermedades, como la disentería, que es una enfermedad que afecta al intestino grueso, crea inflamación y sangrado, y la malaria, conocida por todos nosotros, ¿no? El plan del doctor era un plan macabro dentro de su laboratorio de desmoralizar e incomunicar el máximo posible a los Minorcans, aislarlos de manera total. Estaba prohibido, por ejemplo, que le dieran comida, estaba prohibido que se pusieran en contacto con ellos gente de la zona, estaban prohibidos que, o sea, despojarles de las mayor de las libertades posibles, ¿no? Francisco Pellicer, que fue uno de los Minorcans, artesano de gran calidad, fue el encargado de construir la mansión del doctor Turnbull, evidentemente no dentro de los mosquitos, sino a entre 20 y 25 millas de la zona de los mosquitos, para no vivir en absoluto cerca de aquella zona de terror, ¿no? Mucho más lejos de la producción de vino o la producción de seda o la producción de otros objetos o de otros consumos, de otras plantaciones más comunes. El doctor Tolbert optó por el proceso del cultivo del índigo, el gran color, el gran oro azul de la época. El índigo se utilizaba en esta época en Estados Unidos, en la zona de Florida, básicamente para dos motivos. Uno, para los uniformes de los soldados en la guerra, y dos, la gente de clase alta para cubrirse el pelo como objeto, ¿de acuerdo? Se constatan que había en la plantación 15 muertes al día, hubo intentos de los Minorcans intentos de fuga a Cuba. Hay ejemplos escritos de su día a día, que os voy a leer uno, ejemplos escritos de su día a día que son terribles, ¿no? Cito a Jane Quinn, 1777, cómo recoge el testimonio de uno de los niños muertos en la plantación. Una de las historias más tristes fue la del niño apedreado hasta morir en los campos. Michael Alamon hizo las declaraciones diciendo que 7 años antes Bill Bennis, de 10 años de edad, fue golpeado y malnutrido, aún estando enfermo, por un supervisor, Lewis Pochintela, supervisor esclavo, ¿de acuerdo? Estaban supervisados por los esclavos negros de África. Cuando el niño insistió que no podía trabajar, el supervisor lo colocó en un árbol y ordenó a los otros niños, incluyendo a Alamon, que le tiraran piedras hasta que Bill murió apedrado. Fijaos, terribles, terribles. Pero a pesar de eso, las ganas de sobrevivir, la situación tan lamentable que vivía, facilitó el elemento de cohesión interno del grupo de los Minorcans para poder sobrevivir. Hasta que en 1777, después de 8 años de terrible crueldad, se libera la planta de New Esmirna, se libera la planta de los mosquitos. El nuevo gobernador, Tony, asigna como compensación una área en la ciudad al norte de Estados Unidos, al norte de Florida, llamada San Agustín, un barrio concreto que le llama el barrio de los Minorcans. Aquí tenéis la placa de la historia a día de hoy en San Agustín, cómo explica el movimiento de migración de este grupo menorquín, ¿no? El doctor huye a Charleston, sale impune, sale a la zona de Charleston, donde tenía varios negocios con grandes magnates de Londres, y se produce un proceso de urbanización del área, la cultura menorquina. Lo impresionante de todo esto es que la cultura menorquina tiene una fértil herencia todavía hoy en San Agustín. Evidentemente, cuando pasó a ser española de nuevo en 1821, hasta que finalmente pasa a ser americana de nuevo, es conocida como la Montpellier de América, por sus arquitecturas, por sus características físicas, por sus cultivos, por sus escritores, por sus viajeros de éxito que van ahí. Pero lo más increíble de todo es que
todavía a día de hoy, en el siglo XXI, se siguen conservando tradiciones de estos descendientes de Minorcans, de estos 1800 Minorcans que acabaron sobreviviendo y han hecho de la ciudad de San Agustín una ciudad de gran viveza pública, de humor, de creatividad, de música. Se celebran, por ejemplo, los carnavales de San Juan, que son los más famosos que todavía en Menorca se siguen celebrando a día de hoy. Las serenatas de cortejo entre jóvenes, con las mismas tradiciones musicales que utilizamos hoy en día en Menorca. Las procesiones, los bailes. ¿Qué me decís de los juegos? En Viernes Santo cada año celebran el juego de San Pedro Pescador y es un hombre disfrazado con una red grande que va intentando pescar simbólicamente a los niños y gana cuando consigue meter a un niño dentro de la red, ¿no? Simbolizando esos juegos cristianos que trajimos de ahí, ¿no? Rica y fértil, es una ciudad muy rica y fértil. Destacan sobre todo grandes políticos que son descendientes de Minorcans, como Pedro Benet, que fue gobernador de la zona de San Agustín durante varios siglos, en la primera mitad del siglo XIX. De grandes innovaciones de agricultura, de pesca. Todavía encontramos platos de los descendientes de los Minorcans. ¿Qué decir de la cultura? El gran escritor inglés, el gran escritor, perdón, Stephen Vincent Benet, premio Pulitzer en varias ocasiones, que murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Grandes artistas como Judy Canova, la actriz de comedias musicales, descendientes de Minorcans también. O en el mundo religioso, aquí vemos la escultura del padre Benet, ¿no? Un sacerdote muy famoso que ayudaba a llevar la sobrecarga emocional mejor de los Minorcans en la plantación. Tuvo un descendiente, Antoni Domingo Pellicer, primer obispo de San Antonio en Texas, ¿no? Como veis, existe una gran idea, que es que a pesar de todo lo que pasaron este pueblo, se consiguió sobreponer, sus descendientes crecieron y es un ejemplo de un fenómeno migratorio con un principio soñador, un proceso nefasto y un final feliz hasta nuestros días. Muchas gracias a todos por vuestra escucha.